Bueno, César, la verdad, un gusto tenerte acá después de mucho tiempo, ¿no? Nos vuelve a unir el fútbol y esperemos que hablemos de fútbol, aunque hay algunas cositas que hay que hablar también extradeportivas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Milena. No, un placer y de verdad sé que lo voy a disfrutar muchísimo de poder compartir contigo. Bueno, extradeportivo en el sentido de saber cómo estás hoy. ¿Cómo ves este final de eliminatoria de Bolivia con todo lo que se habló después de la última fecha? Bueno, en lo personal, bien. Gracias a Dios me agarré en una etapa muy madura de mi vida y de haber vivido tantas cosas que también ayuda a interpretar los distintos aspectos. Después, obvio, uno siempre tiene ese sabor amargo de no haber podido terminar clasificando al mundial, pero que hay cosas que escapan de tus posibilidades y de tu realidad, ¿no? Nosotros, te pongo un ejemplo, en diciembre el torneo terminó el 11, los jugadores bolivianos en su gran mayoría están dentro del torneo local, entonces desde el 11 de diciembre salieron de vacaciones y vuelves el 4 de enero y teníamos la eliminatoria en enero y el campeonato comenzó después de la eliminatoria. Entonces, con la misma fuerza que cerramos el año anterior, que se jugó muchísimo, porque no solamente se jugaron todas las fechas de premundial, sino que nosotros pudimos hacer dos partidos amistosos con Ecuador y Chile, tuvimos la Copa América, y nuestros jugadores al estar dentro del campeonato tenían pre-suramericana, pre-libertadores, suramericana, libertadores, el campeonato, y tuvieron mucho fútbol, no habitual como los otros años, y eso nos permitió a nosotros cerrar fuerte, ¿no? Sumar puntos que nos pusieron en la pelea, ganar partidos importantes, y lamentablemente el calendario estaba más hecho para Europa que para nosotros. Entonces venían los jugadores de las selecciones que nos tocan enfrentar con un ritmo muy diferente, que jugaron todo el diciembre, que jugaron todo el enero, y nosotros sin fútbol, además de las ventajas que podemos dar ya conocidas. Entonces, claro, todas esas cosas, te queda el sabor amargo de decir, bueno, hay cosas que no clasificamos, pero hay cosas que no dependen de uno. Entonces, ya a esta edad uno sabe dejar algunas cosas de lado y poner el foco nuevamente en lo que se quiere. Nosotros queremos cerrar fuertes, queremos cerrar bien. Hemos hecho también un trabajo de menores y eso te quiero aclarar una cosa, ¿no? Porque en esto que la vida tiene los dogmas y se ven las cosas, nosotros en las características de los países que no tienen las mismas estructuras que pueden tener los países grandes de fútbol, cuando se toman medidas, son medidas para tratar de tener respuesta ante la inmediatez. Por ejemplo, poner la regla del juvenil, poner la regla del sub-17 que debute en la Copa del país, poner eh, que tengas que utilizar la mayor como parte integral del desarrollo de menores porque la pandemia no tuvo sub-20 y sub-17. Son acciones de países que no tienen trabajos inferiores. Entonces necesitas tener una respuesta más rápida, porque así lo pudimos hacer en Venezuela y así se clasificó al Mundial de Egipto 2009. Y a pesar de que tomamos esas decisiones, también el proyecto que se montó con Lino Alonso fue de desarrollar jugadores, entrenadores, preparadores físicos venezolanos que no teníamos y llegar a ganar un campeonato del mundo sub-20 a los 10 años. Y eso sucedió. Llegamos a la final contra el país que más invierte en fútbol en el mundo, como Inglaterra. Y les recuerdo que en el 2009 Dudamel todavía era jugador, que Marcos Martínez era nuestro asistente, que el preparador de arquero Rosales era el que iba a los módulos también de nosotros a acompañar a Baena, que el preparador físico compartía muchísimo el hijo de Ali Cañas con nosotros y se le dio un apoyo a gente que tenía el talento, a gente que tenía el deseo y que demostraron que podían llevar adelante un proceso. Entonces, esas medidas permitieron
que haya jugadores como Savarino, como Soteldo y como otros tantos, ¿no? Por no mencionar, pero ya teníamos los Salomón Rondón del primer mundial. Entonces, por capa generacional te van quedando dos o tres, no te quedan los 24 o los 30 y pico. Y eso no es de fácil comprensión para el que no lo vive adentro. Entonces, cuando tú no tienes la información social completa, vienes de afuera y descalificas a lo de adentro. Pero hay que entender, pues nosotros los latinoamericanos, Milena, somos muy críticos de nuestros propios valores y a veces no entramos en un plano de desapegarnos del corazón y entender esto en su plena dimensión, muy analíticamente y poder construir un desarrollo para eso. Entonces, acá es difícil los cambios, hay resistencia a los cambios y eso es natural. Yo sabía que iba a ser así, o sea, yo estaba preparado de la cabeza para eso y eso me permite hoy estar en paz y en tranquilidad conmigo mismo. Bueno, con Venezuela fue algo similar. A ver, Richard Páez arrancó como el proceso vino tinto, pero con muchos jugadores locales, eran pocos los que jugaban afuera. Y en tu era comienza la emigración de jugadores a países internacionales, a ligas internacionales. ¿Crees que tu aporte en Bolivia le va a permitir al jugador boliviano comenzar a salir del país? Sí, ya están saliendo. Este mercado de pase fue uno de sus mejores mercados de pase. Eh, esta generación que va a cerrar el premundial, estoy seguro que en su gran mayoría va a ir afuera. Y tú bien lo estás diciendo, lo vivido en Venezuela nos sirvió mucho acá. Y lo vivido también no por nosotros mismos, sino lo que vivió Richard antes que nosotros. Y poder entender algo, ¿no? Que es lo que yo trato de transmitirle acá. Cuando Richard da ese paso que estás hablando tú, nosotros teníamos un desafío aún más grande, que era poder hacer crecer, dar un paso más. Y se pudo, ¿no? Se clasificó al Mundial Juvenil, se llegó a la semifinal de Copa América, se exportó una cantidad de jugadores, se armaron las estructuras del sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, que hasta la sub-20, que hoy no tenemos, se implementó el sub-20 y el sub-17 en la Copa, que además los cambios eran de ellos mismos. Entonces, los Ahora se saca la suramericanos, ley juvenil, por ejemplo, para el torneo. sí, yo la verdad no he opinado sobre eso porque como tengo ya 8 años fuera de Venezuela y yo no tengo hoy el conocimiento que tenía antes y no puedo decir si está bien o mal. Lo que sí puedo decir es que en su momento fue muy bueno y en su momento nos dio la posibilidad de que los jugadores llegaran equiparados, porque nuestros sub-17 y nuestros sub-20 llegaban a ser profesionales cuando iban a los suramericanos. Eh, igual a la gente que uno le puede aconsejar, yo creo que el perfil ya hoy en día en Venezuela la gente pone por naturalidad al juvenil, o sea que eso no va a cambiar mucho tampoco, pero no quiero entrar en un detalle que no tengo el 100% del dominio. Yo estoy hablando de lo que sucedió porque lo domino bien y tengo la experiencia. No quiero criticar a nadie con eso y tampoco escuché los razonamientos de las personas que lo decidieron porque hasta ahora no lo he podido escuchar. Pero espero que sea para bien, espero que sea para bien y que sirva. Lo que sí quiero decir es que no se puede desconocer qué nos sirvió. No estoy diciendo que es lo que haya que seguir haciendo, pero nos sirvió y de mucho. Te quería preguntar por la altura, porque Bolivia juega siempre con ese hándicap, ¿no? A favor. Me acuerdo de Australia que decidió cambiarse de confederación, en parte también para poder competir un poco más y no llegar a un mundial después jugando contra Fiji, Nueva Zelanda y no competir, ¿no? Siempre clasificando. ¿Se ha cruzado por la mente a la federación en Bolivia cambiar las condiciones para tratar de desarrollar más el fútbol, considerando que, por ejemplo, de visitante no se ha podido ganar en muchísimos años? Es un debate público y un debate regionalizado también. Recuerda que Santa Cruz es una ciudad muy próspera y que tiene, por ejemplo, ahorita tiene 6 clubes en la primera división y en el amateur es la asociación más grande, es la que produce un porcentaje muy grande de los jugadores que terminan llegando a los clubes y a la selección.
Y es un debate en todos los ámbitos, político, social, de etnias, de tradición, se mezcla todo. Mm. Y es un tema bien complejo, bien complejo. Pero al final hay una frase que es lapidaria, ¿no? Así como tú escuchas mucho en el sur, y lo escuchas desde años atrás, se juega como se vive. También ellos tienen una frase, se juega donde se vive. Y es una realidad que se debe respetar y que se debe considerar y ponderar. Después el desarrollo exacto de cómo sacarle provecho tiene que ser con el mismo fútbol, porque el fútbol al final es fútbol y gana el que juega mejor, el que puede desarrollarse más. Y hoy en día empiezan a haber muchos sistemas de preparación para la altura, mucho conocimiento. Yo vengo de estar en Dubái y fui a un gimnasio que tiene un salón inmenso, que es una cámara hipovárica, que te simula la altura a 2000 y tantos metros de altura, entrenan ellos. Eso es lo mismo que hacen los aviadores. Los aviadores se preparan con la cámara hipovárica un vuelo que te simula a las alturas que ellos van a volar. Entonces, claro, eso da un golpe en la médula y desarrolla más glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Esa combinación se llama oxiohemoglobina. Eh, Te obliga a tener los glóbulos, perdón, te obliga a tener en 16 la hemoglobina, 15, 16, para poder soportar la subida. Y bueno, la gente va interiorizándose que tienes que mejorar los niveles de hierro, de ácido fólico. Los jugadores profesionales están mejor preparados que antes. Cada día vienen cosas nuevas. Ahorita también estuve viendo todo el desarrollo que tienen para atacarla en la zona de la retina del ojo y estimular las células. Entonces también el trabajo tridimensional y de visión, todo lo que viene en el deporte moderno. Y eso va a permitir que las selecciones lleguen mejor acá. Entonces lo que te puede salvar es jugar un buen fútbol, porque todos van a tener al final la posibilidad de adaptarse. O toma las previsiones como nosotros hicimos en Venezuela. Bueno, traes un equipo alterno que pueda correr, luchar. Y eso dificulta la ventaja que se tenía anteriormente en un fútbol más pausado, en un fútbol más controlado, que hoy no es así. Hoy el fútbol tiene un ida y vuelta que acá a veces te sorprende lo que puede correr un atleta que no está adaptado 100% a la altura, pero cada vez tiene más posibilidades de competir en la altura. Entonces, ¿qué te puede salvar? Jugar un buen fútbol, desarrollar, montarte en un gran plan nacional para que tus jugadores puedan estar en esa dimensión. Pero después hay otro grave problema. Cuando tengas a todos los jugadores fuera, también vas a tener el mismo problema de los que vienen. Entonces ahí viene el debate. El debate mayoritariamente es porque el que va del llano para la altura hace un partido más lento, más agazapado, más esperado, y el que viene de la altura hacia abajo igual. Entonces hace el fútbol un poco más lento, hace el fútbol menos dinámico y cuando vas al ámbito internacional no tienes esas pausas, no tienes esa forma de poder esconderte porque empiezas a enfrentar otro tipo de calidad de jugador, otro tipo de desarrollo que tiene el jugador. Y es un tema, como te repito, a diario está y que va a ser difícil poder llegar a una conclusión. Los que hemos podido tener la experiencia de entrenar equipos de altura y vivir en la altura y venir de visitante también a competir en la altura y sacar resultados, es una información muy valiosa porque cuando empiezas a buscar libros o registros de esto no existen. Es increíble, o sea, no hay una forma que te diga, mire, es que estos los días exactos que usted necesita para subir, es que usted llega el día antes, ¿no? A los que mejor le fue, ahora llegaron la noche anterior. Todo lo contrario a lo que se pensó toda la vida. Y,
Yo lo vi, por ejemplo, con Richard. Richard se fue la noche anterior y a mí me llamó mucho la atención eso, porque era lo que normalmente no se hacía, pero Richard es médico y fue futbolista profesional y vivía en la altura en Mérida. Entonces, eh, digno de analizar y siempre estuvimos analizando cosas de esto a través de los años y uno ha podido acumular una experiencia en este tema que le da una cierta experticia que no está en los libros. Claro. Y eso es algo que agradezco de toda esta movida, porque además me tocó dirigir también en México, que es una liga donde tienes que subir mucho a la altura, pues yo no estaba en la altura, estaba en Tijuana. Y ahí es increíble porque no se toca el tema de la altura, pero ves que lo sufre. Sí, Y sí, sí. nadie dice nada, entonces bueno, hay que Altura convivir. y contaminación, ¿no? Porque te asfixia cuando Ambas. llegas a DF. A mí o sea, esto que dices, Chile lo vivió en esta eliminatoria en una doble fecha que enfrentaba a Argentina y se fue a Calama y padeció el partido. O sea, habían jugadores que habían crecido, pero hacía muchos años, tipo Alexis Sánchez, años que no juegan a la altura y padecieron el partido a punto de perderlo y bueno, después en Bolivia contra ustedes hicieron un mejor partido. Pero siempre haces referencia a tu juego, ¿no? Y a jugar bien. ¿Qué es para ti jugar bien? Porque uno te identificaba, por lo menos los medios cuando te analizan, hablan de un fútbol defensivo, un bloque corto, pero hoy Bolivia, por ejemplo, es el tercer mejor o la tercera mejor selección en cuanto a goles se refiere. Eh, ¿Cuál es tu juego ideal? Mira, déjame agregarte una cosita de Chile siempre tuvo buenos partidos en la altura, ¿no? Desde la era de Bielsa, yo pude compartir con Bonini en Bilbao, que era su preparador físico, que en paz descanse, y ellos hacían ya las cámaras hipobáricas. Mm, Fueron los primeros. Y hay una confusión entre cámara hipobárica e hiperbárica, son dos hiperbárico, cosas sí, sí. totalmente diferentes, ¿no? Ellos iban a Calama con el tema de los militares tenían esas cámaras, ¿no? Incluso nosotros lo pudimos hacer ahora con Jaquín, mandamos una carta de la federación que él estaba en Chile y le hicieron lo que ellos llaman 4 vuelos para que llegara bien a jugar a la altura. Chile tenía esa información, tenía ese conocimiento, pero además Chile tiene plazas de altura y sabía vivirlo así. Entonces, Chile venía ganando acá y la vez que perdió, perdió 1-0 con un penalti, un partido muy duro, difícil. O sea, siempre fueron partidos dificilísimos. Y tal vez este, que era el que podíamos o merecía perderlo, terminó ganando increíblemente. Y así es el fútbol. Después los rótulos, Milena, tú los conoces bien porque eres periodista, porque has vivido en distintos países y uno tiene que jugar con lo que tiene. El día que tienes las cualidades de los jugadores para desarrollar un juego, lo puedes poner en su esplendor, pero cuando a ti te toca ser el último de la tabla, el que tiene menos calidad, tienes que buscar un desarrollo para competir. Entonces, por ejemplo, me preguntas, voy por parte. Primero lo de Venezuela. En Venezuela nosotros vimos que para poder entrar en los que están en el lote de clasificar al Mundial, teníamos que tener mucho orden, teníamos que mejorar nuestra estatura defensiva y la estatura del equipo, teníamos que estar 10 puntos físicamente, teníamos que estar muy atentos a las reanudaciones de juego, córner, saque de banda, tiro libre corto, tiro libre largo, saque del arquero, la segunda pelota. Y a partir de ese orden, después poder ir en un desarrollo que te permitiera crecer. Eso lo conseguimos para la Copa América y ese arranque de premundial porque tuvimos mucho tiempo de trabajo. Nosotros en la Copa América en muchas partes jugamos con un 4-3-3, atropellamos a nuestros rivales, supimos vivir las circunstancias y el equipo se convirtió en un equipo maduro que sabía llevar los momentos, ¿no? Vienes a Bolivia, Bolivia tiene una característica diferente de jugador. Nosotros, sin embargo, en Venezuela pensábamos que estas nuevas generaciones, donde iban a salir jugadores que jugaban mucho más partidos, con mucha más técnica, más calidad y realmente
cuando tú ves hoy, dices, bueno, Savarino, Soteldo, Otero, y pare de contar, ¿no? Podrías armar un equipo de muy buen pie. Cuando tienes equipo así, a mí me encanta, me Claro. encanta. No puedes tener un equipo así, a quien no le gusta. Eh, Lógicamente el fútbol en alta competencia tiene algunas cosas que para poder estar ahí, y más con un país chico en cuanto a fútbol, necesita tener una inteligencia deportiva, y nosotros la logramos tener para poder competir. Acá en Bolivia es diferente, el jugador andino es como el jugador andino nuestro. Crece en la plaza jugando más amarrando la pelota, no son los grandes pasadores, porque la primera intención también te la va sacando cuando te viene la presión encima, porque un pase en corto junta gente, dos junta mucho más. Entonces, la mejor forma de sacarse la presión de encima es un pase de primera intención. El jugador andino tal vez se vuelve más habilidoso porque es más pausado el fútbol, por lo mismo que hablábamos de la altura, y porque es el estilo que gusta ahí, ¿no? Y tú lo ves y consigues eso. Acá consigues eso, y dijimos, bueno, nosotros tenemos que intentar desarrollar un equipo de buen pie, de jugadores habilidosos. De ahí partimos de cómo podemos aprovechar la altura con un buen juego. Nosotros entendemos que las diagonales, tanto hacia adentro o hacia afuera, siempre son una incertidumbre para la defensa contraria, y que los rompimientos de línea son sorpresa para la defensa contraria, pues habitualmente no tienen marca, pero entre más atrás sea el rompimiento de línea, más sorpresa tiene el arco contrario. Nosotros, al no tener a jugadores de la talla de los Messi, de los Neymar, de los Alexis Sánchez, nosotros tenemos que hacer cosas diferentes. Sudamérica nos hemos quedado en cierta forma rezagados tácticamente por la resistencia al cambio, y uno cuando ve equipos como el Chelsea, como el Liverpool, como el City, Mucha también escuela alemana, ¿eh? También. muchísimo, muchísimo. Yo tuve el placer también, cuando estábamos en Venezuela, podía ir mucho a Alemania, que estaba Juan, estaba Tomás, estaba Joandri, y poder ver muchos partidos del fútbol alemán, y compartir también muchos entrenamientos, y sabíamos hacia dónde iban las tendencias del fútbol. Pero a lo que aterrizo es que hoy el fútbol moderno, que esto es antiguo, esto no es moderno, pero que vuelve a reflotar todos estos conceptos que te estoy diciendo. Central que pasa la mitad del campo tiene que pisar el área contraria. Entonces, a partir de ahí nosotros pudimos generar muchas circunstancias de gol, y en el momento que fuimos entrando en confianza, fluyó todo esto, fluyó de que nuestros laterales hicieron goles, que nuestros volantes de primera línea hicieron goles, que nosotros tenemos los goles repartidos. Sí, somos la tercera selección que está empatada con Argentina en la misma cantidad de goles, que tiene a Lautaro, que tiene a Messi, Sí. que está haciendo una gran eliminatoria, que ganó la Copa América, pero repartido en más jugadores. Entonces tiene un funcionamiento sistemático, y además de eso, nosotros empezamos trabajando para un goleador. Y antes de entrar en la selección dijimos, mira, eso lo cuenta el mismo Marcelo, tú vas a ser el goleador de la eliminatoria, vamos a trabajar para que la pelota te llegue allá arriba. Y para que la pelota llegue arriba tiene que haber un buen fútbol. Entonces, todos estos conceptos de poder aprovechar estos movimientos para hacer algo que hicimos previo a la Copa América, y que nos resultó también, que es la triangulación ofensiva, que es traída realmente del básquetbol, que el pionero es Tex Winter, y Phil Jackson fue su alumno estrella, digámoslo de esa manera, pero en el cual tú respetas las distancias del pase, en el cual vas teniendo un fútbol posesional, en el cual toca y circula, y en el cual empieza a enamorar a la gente también con todas estas triangulaciones. Acá el jugar bien en la altura nos ha permitido sacar unos resultados que nos favorecen, y
y que no hemos podido ser tan sólidos de visitante, pero sin embargo hicimos buenos partidos, sin embargo marcamos goles de visitante, y sin embargo esta eliminatoria se sacaron 2 resultados de visitante cuando en muchas eliminatorias no se sacó un resultado y todavía nos queda un partido. Y en muchas eliminatorias se sacó un solo resultado. Entonces ahí Y uno le ganaron a dice, Asunción, ¿no? Que nunca le habían ganado. Digo, a empatamos. Paraguay en Asunción. La verdad merecimos ganar, la verdad lo tuvimos ahí el partido y lo dejamos escapar y tuvimos chance hasta el final. Pero otra cosa de lo bueno que pudo desarrollar esta selección es que los partidos los terminaba siempre con posibilidades de gol o marcando goles. Nosotros somos la selección, ese es un dato que nadie tiene, que del minuto 80 al 90 tiene más gol. Y Lo dijimos en un podcast que hice con Jaime Macías, un periodista ecuatoriano justamente que vive en Estados Unidos, y hablábamos de eso, de Bolivia y esa capacidad para hacer goles al final en los 90 minutos, cuando ya todos prácticamente bajan los brazos. sí, y bueno, ahí te hablo un poco del funcionamiento táctico, que se volvió un funcionamiento sistemático y que jugó un buen fútbol. Y depende del lugar que estés. Mira, nosotros pudimos conseguir un desarrollo de buen fútbol con The Stronger, que es muy particular, porque si bien hicimos todo para desarrollar un fútbol en la altura y sacar ventaja en la altura, después lo terminamos llevando de visita. Porque cuando haces bien las cosas futbolísticamente, cuando creces futbolísticamente, después lo haces en cualquier parte. Y ahí jugamos un 4-3-3, muy diferente al 3-4-1-2 que jugamos en la selección. Y eran todos jugadores, no teníamos el centrodelantero grandote, ¿no? Era Pablo Escobar, un enganche llevado a C9 falso. Chumacero era un volante de primera línea que pusimos de puntero porque tenía habilidad y también tenía gol. Y de esa forma fuimos teniendo un desarrollo de jugadores que tenían unas características que por crecer en la altura doblaban bien la banda, porque tienen ese concepto natural del 2 contra 1 en la banda. Y a partir de ahí nosotros pudimos, dijimos, bueno, mira, para aumentar todo esto, primero tenemos que correr arriba a los 10 kilómetros y tenemos que jugar 60 minutos activos. Y aquí en el campeonato local se juega máximo 24 minutos en ese momento. Era increíble, era demasiado pausado y subir los niveles de fuerza. O sea, a partir de ahí pudimos ir desarrollando los conceptos tácticos bueno, en la Copa Libertadores se ganó en Uruguay, se ganó en Chile, se sumó en Perú, se sumó en Colombia. O sea, quiere decir que el jugador boliviano es capaz. El tema es poder darle el desarrollo correcto. Y en ese momento nosotros teníamos una sinergia con el presidente del club, que después pasó a ser el presidente de la federación, don César Salinas, que en paz descanse, que nos permitió que todo fluyera muy bien. Y eso es fundamental en un club, en una selección, esa integración de la dirigencia con los jugadores, con el cuerpo técnico, porque al final el fútbol depende mucho del capital humano y el capital humano necesita también un respaldo. Y ay, Domingo Ciriliano siempre me decía, César, los equipos se parecen a sus dueños, los equipos se parecen a sus dirigentes. Entonces también el dirigente tiene que poner esa organización y ese carácter que le permita fluir a los equipos, ¿no? ¿Y cuánto se hablaba de la selección? Porque recuerda que en la eliminatoria arrancaste y no te se dieron algunos jugadores, por ejemplo. ¿Cuánta relación puedes tener entre la federación, la selección y los clubes como para que esta dinámica sea más sencilla y tenga más éxito? Eh, Todo fue muy difícil, la verdad. Tú hice los primeros 4 partidos, súmale que nos negaron jugadores, súmale que se murió el presidente de la federación, que nos trajo, que nunca lo pudimos tener en un partido de premundial, solamente lo tuvimos al preolímpico y vimos los resultados. Entonces, es una situación que no es fácil, porque además habían demandas en la federación. Nosotros, el segundo o tercer partido, se estaban llevando preso al presidente interino de la federación. Después el vicepresidente murió también de COVID, uno, el otro por un tema de un infarto. Hubo
3 elecciones en el medio de todo esto. Hubo un paro social aparte de la pandemia, estuvo parado el campeonato 8 meses, hubo un paro televisivo, hubo, Y fíjate, nosotros pensábamos que en Venezuela estaba complicado, ¿no? y si te das cuenta, ellos mismos se catalogan, ¿no? Hicieron un grupo del G6, otro del G8, y bueno, la división estaba presente y estuvo presente hasta el final. Eso es algo que no es fácil y que influye muchísimo en los seleccionados. O sea, Bolivia, el día que se organice un poco mejor, obviamente va a tener mejores posibilidades de competir. Yo hablo en pasado porque creo, y no sé, quiero que me confirme si es así o no, que estos serán tus últimos partidos con la selección nacional eh, por distintas razones, ¿no? También siento que en tu espíritu está el intentar buscar otros retos. Es todo percepción y corrígeme con toda libertad. ¿No? Tu percepción, Además que se te vence, creo, el contrato, ¿no? Ahora. tu percepción de mujer y de periodista es correcta. Sí. Ahora, No, no. ¿irías por el Eh, mismo camino de selección o te irías por un club para el día a día? yo creo que voy a ir a club, más allá de que tenga una posibilidad de una selección, pero siento tal vez que debo ir a un club porque lo de selección va a tardar un poco y tal vez tengo esa adrenalina de cambiar de rumbo y de empujar en este momento y, al día a día, ¿no? Y el día a día te lo da un club. ¿Y se puede saber por dónde? Acá en Sudamérica, no sé. No, bueno, realmente, lógico que uno ha hecho un trabajo que esa cola que ven ahí es que Sí, 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 se ya lo estoy viendo, el El Golden. Golden allá atrás. Son 3. Ah, bueno. Entraron los 3. Uno ha hecho un trabajo que le permite tener distintas latitudes con las puertas abiertas, ¿no? Y tal vez me toque cambiar de confederación. Eh, Tampoco estoy cerrado a nada. También, si hay alguna oportunidad especial en América, me quedaré. Pero si me dices hoy que está más cerca, creo que voy a cambiar un poco de latitud. Bueno, ya no te quiero quitar más tiempo y preguntarte, ¿cuál es tu legado más grande en Bolivia para ti? Porque tuviste varios momentos positivos, el caso de las inferiores, el preolímpico, esas victorias, esos empates en realidad, no victorias todavía en la eliminatoria, esa posibilidad de hacer más puntos en menos partidos desde muchos años en las últimas 5 eliminatorias también es un logro de la era Farías. Pero para ti, ¿cuál es el legado más grande que le dejas a Bolivia? Mira, no es en números, es igual que en Venezuela, es cómo pudo uno influir en los jugadores, cómo uno pudo influir en un sector que está en el fútbol para su crecimiento. Nosotros somos seres humanos que siempre pensamos en la proactividad, que no sabemos detenernos, que todos los días queremos aprender, somos unos aprendices eternos, que llegamos al final de la noche y nos preguntamos qué aprendimos hoy, vamos a registrarlo para poderlo utilizar el día de mañana y que le hemos sembrado unos hábitos diferentes a los jugadores y una ambición diferente a esta generación. Entonces, no importa si uno no está, yo te pongo este ejemplo, nosotros no estuvimos, hablábamos ahorita de la final del Mundial y nosotros no estuvimos ahí, pero lo disfrutamos tanto como, o a lo mejor más, porque cuando estás allá adentro tienes la atención de otras cosas, pero de afuera lo disfrutas como un hincha y con la alegría de haber aportado un granito de arena a gente cercana o a jugadores que uno vio crecer. Y eso es igual, cuando Bolivia le vaya bien, que sé que van a estar muchos estos jugadores, también me va a dar una alegría tremenda por ellos, por mis amigos, por el tiempo que invertí acá. Y, y yo soy así, yo no soy un hombre de, más allá de que sea un carácter fuerte, no soy un hombre que guardo rencor hacia nada, todo lo contrario. Eh, yo trato de poner mi foco en otras cosas y dejar todo atrás y incluso con gente que he tenido algún inconveniente en mi vida, hoy me puedo dar un abrazo, saludarme. Me Entonces, consta. creo que el legado es eso.
el Con un legado. compañero, ¿no? Me consta. Pero bueno, eso eran chiquilinadas también Sí. de las épocas que uno las tiene que vivir y ya. No, no digo de él, de todos, ¿no? Estábamos más jóvenes y más imprudentes todos. Pero a lo que aterrizo con esto es que cuando uno puede influir en un ser humano para bien, y en este caso, que es nuestra profesión, en un deportista o en la gente de tu cuerpo técnico que después toma otro camino, en algún dirigente joven que pudiste ayudar a crecer, eso creo que es parte del legado y el mensaje. Tú compartiste muchísimo con Lino Alonso y Lino influye mucho en Sí. nuestra manera de ser, así no esté. Entonces yo entendí que eso también es parte de la vida y es una parte bonita. Eso es uno, y se me ponen los pelos de punta porque el Lino dejó una generación muy interesante y un conocimiento y una percepción del fútbol venezolano que todavía se arraiga en el país. Y bueno, ojalá tengas la dicha de poder despedirte con esa victoria tan anhelada en condición de visitante. La verdad que uno dice, es solamente una victoria, pero para Bolivia significaría muchísimo poder romper esa mala racha que tienen de tantos años y ojalá tengas tú la dicha de poder hacerlo, César. Muchísimas gracias, Milena. Un gran placer haber compartido contigo y desearte muchos éxitos en tu carrera y en tu vida personal. Igualmente, ya estaremos atentos a dónde depara entonces el avioncito después de la eliminatoria. Un abrazo. Amén. Muchas gracias. Déjame Hasta ponerle luego. pausa aquí.